Hola, yo soy Tina, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a analizar las normas del ordenamiento jurídico y su jerarquía. Bien, partamos de la base de que el artículo 1.2 del Código Civil establece que carecerán de validez las disposiciones que contradigan a otras de rango superior. Esto quiere decir que las normas del ordenamiento jurídico responden a una jerarquía específica. Y esta vamos a verla mediante una pirámide. En la cúspide de esta pirámide nos encontraríamos a los tratados internacionales y a la Constitución. Aquí, según el sector doctrinal, podemos encontrar primero la Constitución, o sea, la Constitución por encima de los tratados o los tratados por encima de la Constitución. A mí personalmente me gustan más los tratados por encima de la Constitución, ya que se exige al derecho nacional que se adapte al derecho internacional. De hecho, la primera reforma de la Constitución se realizó para adaptarla a una exigencia del Tratado de Maastricht, por lo que, a mi parecer, los tratados internacionales deberían estar por encima de la Constitución. Pero bueno, os encontraréis lo contrario también por ahí. Un escalón debajo estarían las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. Ambas tendrían el mismo nivel jerárquico. Lo único que las diferencia son las materias que cada una trata. Por lo tanto, sus mayorías y su forma de elaboración también se diferenciarán, pero a nivel jerárquico están iguales. En el tercer escalón nos encontraríamos con las normas con rango de ley, pero no serían leyes como tales. Y aquí estarían el decreto ley y el decreto legislativo. Un escalón más abajo nos encontraríamos a los reglamentos y por último a la costumbre y a los principios generales del derecho. Vamos a analizar ahora cada uno de estos escalones. Pues bien, vamos a empezar por la cúspide, donde estarían los tratados internacionales y la Constitución. Los tratados internacionales formarían parte de las fuentes indirectas del derecho, mientras no estén publicados en el BOE. Una vez que se publican en el BOE y forman parte del ordenamiento jurídico español, pasarían a ser fuentes directas del derecho. Y de la Constitución, pues ya lo sabéis todo, es la norma suprema del ordenamiento jurídico, todas las normas deben subordinarse a ella, etcétera, etcétera. De la Constitución hablaremos en otro vídeo más detalladamente. Ahora vamos a ver las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. La diferencia de ambas, que no es el nivel jerárquico, serían las materias para las que cada una se utilizan. Las leyes orgánicas son las relativas a derechos y libertades públicas, la aprobación del Estatuto de Autonomía, el régimen electoral general y todas aquellas previstas en la Constitución. Y por otra parte, las leyes ordinarias regularían todas las materias que no sean de ley orgánica. Así de simple. Y por lo tanto, como las leyes orgánicas regulan unas materias más importantes, también su forma de elaboración será distinta. Las leyes orgánicas, para su aprobación, modificación o derogación, requieren de la mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Y ahora vamos a ver el procedimiento de las leyes ordinarias. En este caso, el presidente del Congreso daría cuenta al presidente del Senado, donde en el Senado se veta por mayoría absoluta o se ponen enmiendas por mayoría simple, en el plazo de 2 meses, que se reduciría a 20 días en caso de urgencia. Después, el Congreso ratificará el veto en una primera votación por mayoría absoluta o en una segunda votación por mayoría simple en 2 meses. Y en caso de enmienda, el Congreso se pronuncia por mayoría simple. Por lo tanto, la única diferencia entre las leyes orgánicas son las materias y el procedimiento de aprobación, modificación o derogación. Pues bien, dentro de este escalón vamos a ver 3 clases de normas que son muy importantes. La ley en marco, la ley de transferencia o delegación y la ley de armonización.
Las leyes marco serían un tipo de ley ordinaria, por la cual las Cortes atribuyen a las comunidades autónomas la facultad de dictar determinadas normas para su territorio en el marco de unos principios establecidos. Es decir, pueden dictar ciertas normas atribuidas al Estado, pero dentro de unos principios determinados. Sin embargo, la ley de transferencia o delegación sería una ley orgánica, ya no ordinaria, sino orgánica, que permite transferir o delegar a las comunidades autónomas de una manera plena facultades propias del Estado, que sean susceptibles de delegación, claramente, sin que el Estado fije esos principios o directrices. Y, por su parte, la ley de armonización es aquella dictada por las Cortes para coordinar las disposiciones autonómicas, aun cuando éstas sean de competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Esto debe ser por razones de interés general. Es decir, ponen un poco de orden y límites a las competencias autonómicas. Pues bien, en el tercer escalón, como ya vimos, están las normas con rango de ley, que son el decreto ley y el decreto legislativo. Vamos a ver cada uno de ellos. El decreto ley será elaborado por el Gobierno en caso de urgente y extraordinaria necesidad. Será provisional, por lo tanto, deberá ser convalidado o derogado en el plazo de 30 días por el Congreso. Una vez convalidado, pasa a ser ley ordinaria. No podrá regular derechos ni libertades públicas, instituciones básicas del Estado, régimen de las comunidades autónomas, derecho electoral ni estatuto de autonomía. Y el decreto legislativo, por su parte, será dictado por el Gobierno también en virtud de una delegación conferida por las Cortes, de forma expresa para una materia concreta, para un plazo y en base a determinados principios. Se prohíbe su subdelegación y la delegación se puede hacer de dos formas, por una ley de base o por una ley ordinaria. La ley de base se hará para la formación de textos articulados y la ley ordinaria para refundir varios textos en uno solo. En un escalón inferior ya nos encontramos con los reglamentos, que ya no son leyes, sino disposiciones jurídicas dictadas por la Administración Pública. ¿Quién tiene potestad reglamentaria? Pues la tendría el Gobierno, las comunidades autónomas, los plenos de los ayuntamientos y diputaciones provinciales y los alcaldes. Podrán ser reales decretos, órdenes ministeriales, circulares, resoluciones, instrucciones y órdenes de servicio. Y ya en la base de la pirámide estaría la costumbre, que se aplicaría solo en defecto de la ley y siempre que resulte probada y no sea contradictoria a la moral y al orden público. Y por su parte, los principios generales de derecho se aplicarían en defecto de la ley o de la costumbre sin perjuicio de que tienen un carácter informador para el ordenamiento jurídico. Pues bien, todas estas normas que hemos visto en la pirámide formarían parte de las fuentes directas del derecho, pero también hay unas fuentes indirectas, que serían los tratados internacionales no publicados en el BOE, la jurisprudencia y la doctrina científica. Pues bien, estas serían todas las fuentes del derecho español y su jerarquía. Si queréis que os explique alguna en más profundidad, si no ha quedado claro algo, lo que sea, os dejo los dos métodos de contacto aquí en la cajita de información. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis seguir escuchándome, suscribíos y darle like si os ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.